A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del licenciado Joaquín Narro Lobo, secretario técnico de esta misma comisión, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea en tiempo real del actual ciclo ejercicio 2015. Aprovecho para agradecer de manera respetuosa al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a la profesora Silvia Luna, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del mismo sindicato, por todas las facilidades otorgadas para la realización de esta importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y formación en materia de los derechos humanos. Enviamos también un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en 26 entidades federativas de todo el país. También agradecemos a los docentes y padres de familia que nos acompañan esta mañana de las secciones sindicales 9, 10 y 19 escolares del Distrito Federal, Estado de México y Morelos. Al público que nos sigue a través de esta transmisión, los invitamos a realizar sus preguntas a través del sistema, mismas que trataremos de responder al final de esta conferencia, y también a los presentes pues los invitamos a hacer cualquier pregunta o duda que surja a lo largo de la conferencia. A continuación daremos inicio a la conferencia con el tema Metodología y tratamiento didáctico para la prevención e intervención de la violencia escolar. Esta conferencia pues es la tercera de su ciclo, ¿no?, de esta importante iniciativa entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene un objetivo muy importante, pues, que es entender el fenómeno de la violencia escolar desde una manera muy profunda, entendiendo todos los factores y circunstancias que intervienen en la generación de la violencia escolar, pero sobre todo proponer diferentes formas en que se puede solucionar este problema de la violencia escolar y erradicarla. Esto obviamente es un trabajo compartido, ¿no?, porque vamos a ver que la violencia escolar pues surge o se genera desde lo más simple, desde lo más cercano, que es nosotros mismos, y después trasciende a la sociedad. Por eso es importante, cada uno de nosotros, pues analizar qué podemos hacer de manera individual como seres humanos, ¿verdad? Cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena para tratar de justamente trabajar de manera conjunta para erradicar la violencia escolar, y también cómo podemos trabajar de manera conjunta, es decir, como partes, ¿verdad?, de una comunidad educativa en la escuela donde ustedes se desarrollen, y también como parte de una sociedad, porque finalmente la violencia escolar, como hemos visto a lo largo de las diferentes conferencias, pues es un problema que nos afecta a todos, ¿no? Todos sufrimos sus consecuencias y todos estamos inmersos en la violencia, ninguno de nosotros somos ajenos a ella. Por eso es importante entender pues cuál es el objetivo general de esta conferencia, el cual es que ustedes, ¿verdad?, al final conozcan los fundamentos del tratamiento de la violencia escolar, así como la metodología didáctica para prevenirla e intervenir en ella a nivel institucional. En este caso, esta es la tercera conferencia. En la primera ustedes ya vieron con detalle la violencia escolar de manera teórica, ¿no?, sus causas, sus consecuencias, las situaciones de riesgo que la generan, y en la segunda conferencia pues analizaron el protocolo de actuación. En este caso vamos a pasar de eso a el otro aspecto, que es la prevención, es decir, cómo podemos nosotros como sociedad, como decía, trabajar de manera conjunta para afrontar este problema, y después cómo podemos intervenir si surgen situaciones de violencia escolar, cómo podemos intervenir de la manera más adecuada, ¿no?, siguiendo ciertas técnicas, ¿no?, una metodología. Vamos el contenido de esta conferencia, pues son 4 puntos los que vamos a abordar principalmente. En el primer punto vamos a ver a la violencia, la vamos a analizar como un problema de salud pública. ¿Y por qué un problema de salud pública? Porque así está definido
por la Organización Mundial de la Salud, porque las consecuencias de la violencia pues obviamente son físicas, pero también psicológicas, ¿no? Son emocionales, tanto a nivel individual como a nivel de una comunidad escolar, como a nivel social. Por eso es importante primero verlo como un problema de salud. Vamos a hacer una analogía entre violencia y la enfermedad, y vamos a ver que finalmente, igual que un doctor, ¿no?, que analiza a un paciente, igual nosotros tenemos que primero tener un diagnóstico adecuado de la violencia escolar, entender sus dimensiones, para poder ofrecer estrategias adecuadas de tratamiento. Vamos a ver el contexto actual, vamos a ver algunas cifras, y finalmente cómo las instituciones educativas pues no son nada, son principalmente un reflejo de todo lo que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar desde ahí para cambiarnos todo en conjunto y cambiar el país. Vamos a ver cuáles son los fundamentos del tratamiento de la violencia escolar. Vamos a ver cómo se define tratamiento en este aspecto clínico. Vamos a ver cuál es el objetivo del tratamiento de la violencia escolar, es decir, la violencia escolar, ¿qué buscamos, verdad? Cuando nosotros hablamos de un tratamiento, y vamos a ver que buscamos pues no solamente terminar con los síntomas de la violencia, ¿no?, las agresiones o las actitudes, sino cambiar a las personas, cambiar a los seres humanos, para que en lugar de que exista esa violencia y esa agresión, pues haya valores universales, ¿no?, en los que se fundamentan los derechos humanos, como el respeto, la solidaridad y otros valores universales. Las vamos a ver también en esta parte, las fases del tratamiento: la detección, el diagnóstico, la intervención y la prevención. En este caso, la detección y el diagnóstico es lo que abordaron en las conferencias pasadas, y ahora vamos a ver justamente la intervención y la prevención. Finalmente, vamos a, en el tercer punto, analizar la metodología para la prevención de esta violencia escolar. Vamos a ver cómo se define la metodología, los planes de prevención que nosotros les sugerimos, sugerencias didácticas de educación para la paz, es decir, como les decía, fomentar estos valores en los que se basan los derechos humanos, y las características que nosotros, ¿no?, que ustedes como docentes deben tener como educadores para la paz, porque más allá que maestros, más allá que docentes, cada uno de ustedes es un educador, ¿no?, en materia de derechos humanos y en materia de la paz. Me gustaría empezar con una cita que dice lo siguiente: las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de vida, se cultivan y desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. Estas semillas se nutren y crecen impulsadas por los mensajes y agresiones crueles del entorno social, hasta llegar a formar parte inseparable del carácter del adulto. ¿Qué quiere decir esta frase o esta cita? Antes se pensaba, ¿no?, había esta teoría de que la violencia es parte del ser humano, ¿no?, que el ser humano por naturaleza es agresivo, y por lo tanto escuchamos muchas veces decir: es que el bullying siempre ha existido, ¿no? Así mucha gente dice: pues yo no veo cuál es el problema, si el bullying y la agresión y la violencia siempre ha existido de toda la vida y es parte de la naturaleza de nosotros como seres humanos, y prácticamente no hay nada que se pueda hacer al respecto. Pero vamos a ver que esta es una falsa idea, porque si bien podemos decir que la agresión sí es parte de nosotros como animales, ¿no? Todos los animales tienen este rasgo agresivo que tiene que ver sobre todo con la supervivencia, ¿no? Con la supervivencia de la especie. Cuando algún animal se siente amenazado, pues cómo reacciona, ¿no?, para proteger su propia vida. Eso es la agresión, y eso obviamente es un instinto natural que nosotros también tenemos y compartimos pues con los animales. Pero finalmente la violencia es algo más allá. La violencia es cuando nosotros, ¿verdad?, de alguna manera disfrutamos, ¿no?, hacerle daño a otra persona, y sobre todo lo hacemos de manera consciente, ¿no?, con esa intención de generar un daño, ya sea emocional, ya sea físico, a alguien más. Entonces ese ya no es agresión, sino es violencia. Y lamentablemente, en este caso, no podemos decir que la violencia pues es innata al ser humano,
sino que esta violencia pues es aprendida, ¿no? Es aprendida a partir de ¿qué? Pues del propio contexto social, del propio entorno en el que se desarrollan pues los niños y llegan a convertirse en jóvenes y en adultos. Entonces, vamos a ver cómo la violencia se reproduce, ¿no? En este caso, esta violencia pues parte justamente de las actitudes, de los prejuicios que nosotros mismos tenemos, de la discriminación que nosotros mismos generamos, porque somos una sociedad profundamente discriminatoria, ¿no? Entonces es importante primero reconocer eso en nosotros mismos para empezar a generar ese cambio. Vamos a ver ahora un video que es es un promocional de una compañía, pero vamos a ver que ahí nos habla, podemos ver este cambio cuando los niños pasan a ser jóvenes y adultos, dónde está este rompimiento en cuestión de su propia seguridad, de su autoestima, de su imagen. Entonces vamos a ver este video y ahorita lo comentamos. Peekaboo, peekaboo, I see you. Peekaboo, I'll kiss you. Keep you out of mischief, make your blue sky do. Silly to be shy with you know who. Peekaboo, peekaboo, I'll kiss you. Peekaboo, I love you. Better make your mind up that you love me too. 'Cause you're gonna marry you know who. Peekaboo, peekaboo, I love you. Peekaboo, peekaboo, I love you. Pregunta, ¿no? ¿Cuándo dejaste de pensar que eras bella, no? Entonces vamos a ver las actitudes, cómo cambia entre los niños y los adultos, ¿no? Este rompimiento del que estábamos hablando, cuando los niños vemos que se comportan de una manera mucho más natural, ¿no? A ellos no les importa mostrarse frente a la cámara como son, porque no tienen estos prejuicios sobre el aspecto físico, sobre lo que los demás van a pensar de mí y demás, y vemos que cuando crecemos, pues empezamos a generar estos miedos, estos estigmas, estas imágenes, estas etiquetas, y obviamente estas imágenes, como vemos, pues no es que los niños lo traigan, ¿verdad? Sino que nosotros, la sociedad, se los transmitimos a ellos y ellos simplemente lo reproducen. Por eso es importante empezar a reconocer justamente pues este papel que jugamos nosotros como sociedad en la generación de esta violencia. En este sentido, como la violencia, decíamos, es un problema que la generamos y afecta a todos, ¿verdad? Como sociedad en su conjunto, lo tenemos que ver como un problema de salud pública. Como dice la Organización Mundial de la Salud, la violencia, al igual que una enfermedad, es un problema de salud pública. Esta es la causa de intervenciones hospitalarias, psiquiátricas y psicológicas en todo el mundo y una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, imagínense lo grave que es esta situación y obviamente a lo mejor muchas personas también dicen que se está haciendo un demasiado problema, ¿no?, de la violencia escolar, que se está exagerando, como decíamos hace rato, pero vamos a ver que es importante destacar que si bien siempre ha existido esta agresividad y entre los alumnos, es importante destacar que el nivel de crueldad, ¿no?, al que está llegando la violencia escolar es importante. Por eso vamos a ver unas cifras, no con la intención de generar, de alarmarnos, ¿no?, de ser amarillistas, pero sí entender la gravedad del problema, la situación real en México para poder darle la solución adecuada. Simplemente pensando, ¿no?, el caso de hace poco, en donde los niños, ¿no?, que estaban jugando al secuestro, ¿no?, y terminó pues trágicamente con el asesinato del niño, ¿no?, de este niño Daniel. Entonces, este grado de crueldad es algo que no se veía antes y por eso todos tenemos que abordar esta situación, ¿no? Vamos a ver estas cifras que dicen que 2 niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México. En el 2009, cada semana 12 adolescentes fueron asesinados y otros 2 se suicidaron.
Entre la edad de los 12 y 17 años de edad, el INEGI muestra preocupantes datos de muertes violentas, especialmente en los varones, ¿no? Ya sea por violencia, entre ellos violencia en las pandillas, también por manejar, ¿no? Alcoholizados o drogados. México es el país número 1 en casos de violencia escolar en secundaria, ¿no? Entonces esto es realmente preocupante y es importante, como decíamos, conocer esta realidad. La verdad a veces es incómoda, pero la tenemos que reconocer porque si no, no vamos a poder solucionarlo. Es igual que la corrupción, ¿no? Que decimos, es que la corrupción, todos son corruptos, pero también hay que reconocer que muchas veces nosotros mismos también participamos y fomentamos esta corrupción, ¿no? ¿Cuántas veces cuando por alguna razón nos ha parado un tránsito, ¿no? Lo hemos llegado a pensar, o incluso lo hemos hecho, ¿no? De darle una mordida al policía para no meternos en el lío de pagar la multa o ir a sacar el carro al corralón o lo que sea, ¿no? Entonces es importante entender que igual que la violencia, igual que la corrupción, reconocer que está ahí, reconocer que nosotros también la fomentamos para poder llegar a soluciones. También en cifras vemos que alrededor del 60% de los estudiantes de educación básica han sufrido bullying, ¿no? Vamos a ver que por suicidios, ¿no? 9 entidades concentran el 59% de los suicidios: Estado de México, Jalisco, DF, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco. Y los casos de suicidio en niños de 10 a 13 años están en aumento, ¿no? Niños, imagínense, ¿no? El entorno, el contexto en el que viven estos niños, que ya tan chicos, de 10 a 13 años, están pensando en suicidarse. La violencia escolar pues afecta al 60% de los niños o jóvenes han sufrido algún tipo de violencia escolar o de bullying. Esto nos habla justamente de la dimensión del problema. ¿Por qué entonces hablamos de que la violencia escolar pues es un problema de salud pública? Pues ahí vemos que les ponemos esta foto de un cuerpo humano y es exactamente lo mismo. Podemos hacer una comparación. Al igual que un cuerpo humano, la violencia representa un fenómeno donde influyen distintos factores que lo detonan o refrenan, ¿no? No es cierto también, como se dice, que la violencia escolar es únicamente culpa de los maestros, ¿no? Que también se escucha, o la violencia escolar es únicamente culpa de las familias, o la violencia escolar es únicamente culpa de la televisión o de las canciones que escuchan, ¿sí? Son factores que influyen, pero es un conjunto, ¿no? No se puede ver de manera aislada, sino hay que verlo como parte de un problema de muchas dimensiones. Como decía, todos tenemos algo que ver. Vamos a ver justamente cuando hablamos de la sociedad y del contexto y del entorno, hay una teoría psicológica que justamente dice y estudia cómo el entorno afecta el comportamiento, ¿no? Por eso está esta pregunta que dice: ¿el entorno social tiene una poderosa influencia en la violencia y el comportamiento inconsciente? ¿Ustedes creen que sí o que no? Si un niño vemos ahí dos fotos, ¿no? La primera escuela con toda en condiciones bastante deplorables, ¿no? Toda grafiteada y demás, y otra escuela que está cuidada, bonita y demás. ¿Ustedes creen que si un niño acude a una escuela o a la otra escuela, eso afecta su comportamiento? Claro, ¿no? La manera en que un niño y cualquier persona percibe ese entorno, eso va a determinar en gran medida su comportamiento. Obviamente, si un niño llega a una escuela donde está todo rayado, todo pintarrajeado y demás, pues él va a pensar que es lo normal, ¿no? Y va a hacer lo mismo, ¿no? Esa violencia que percibe su entorno, pues la va a tomar como algo normal y va a reproducirla. En cambio, un niño o un joven que acude a la otra escuela, pues obviamente va a ser diferente la manera en que se relaciona y se comporta. Por eso es importante entender cómo nosotros reaccionamos. Incluso, ¿qué pasa cuando los mexicanos, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, ¿no? O a una ciudad donde la gente, sí, por ejemplo, tira la basura en su lugar, ¿no? Donde maneja siguiendo las reglas de tránsito, donde es respetuoso? Pues nosotros también cambiamos nuestro comportamiento, ¿no? Cuando vamos a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando regresamos?
otra vez, ¿no? Tiramos la basura donde no debemos, manejamos cerrándonos el paso y demás. Entonces es importante, hasta nosotros mismos muchas veces, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, hacemos lo mismo, ¿no? Por eso es importante ver esta forma del entorno. Y para esto vamos a ver un experimento para entender lo poderoso que puede ser la influencia que tienen las personas, que tiene el entorno, la presión que pueden ejercer sobre un niño o sobre un joven, sus compañeros de grupo, ¿no? Por ejemplo, para entender un poco también cómo debemos de nosotros cambiar esta situación. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, este experimento es conocido como el experimento de Ash, ¿no? Un psicólogo, y ahí en la foto les pusimos unas cebras, ¿no? Haciendo un símil a lo que estaba ocurriendo en el video. ¿No? Vamos a ver que aquí nosotros tenemos mecanismos inconscientes, ¿no? Todo esto se lleva a cabo de manera inconsciente de supervivencia, y esto es igual que la violencia. La violencia, ¿no? O esta forma de imitar a los demás, pues es justamente un mecanismo de conformismo, es decir, tiene que ver con un proceso de adaptación, de supervivencia, y justamente esto demuestra la fuerza que tiene la presión social, es decir, cómo los jóvenes y los niños muchas veces inconscientemente están reaccionando a esa presión social de su entorno. Esto tiene que ver justamente con la capacidad que tienen las demás personas de influir en nosotros mismos y de suprimir nuestra individualidad, ¿no? Nosotros pensamos que estamos decidiendo nosotros mismos, pero en realidad nos estamos dejando llevar, ¿verdad?, por lo que hacen los demás. Por eso es importante entender el entorno y lo que significa la presión social. Vamos a ver que muchas veces los jóvenes, pues lo único que buscan, pues es esta aceptación, ¿no? Lo que buscan es camuflajearse, igual que las cebras, entre el grupo, entre sus compañeros, porque siempre ser el diferente o siempre ser el raro, pues obviamente tiene sus consecuencias. Entonces es importante entender cómo desde las instituciones, desde las escuelas, pues nosotros podemos transformar este entorno para que en lugar de que genere, ¿verdad?, la violencia, para que los niños y los jóvenes la reproduzcan, pues cómo nosotros debemos de ponerle mucha atención a este entorno para generar justamente pues emociones y conductas positivas. Es importante entender que igual que
lo negativo se contagia, lo positivo también se contagia. Entonces es ahí donde nosotros mismos, como individuos, como seres humanos, tenemos que poner esa atención a nuestras propias emociones y lo que le transmitimos a los estudiantes. Ahorita más adelante vamos a hablar justamente de cómo nosotros pues somos transmisores de emociones y también somos transmisores, por lo tanto, de conductas, ¿no? De la forma en que nos relacionamos con las demás personas. Vamos a ver que esta violencia, obviamente, es una violencia, lo que nosotros decimos, es una violencia simbólica, ¿no? La violencia que sufren los jóvenes y los niños y que ellos mismos generan, este acoso escolar, es parte de una violencia simbólica, porque la violencia es como una escalera, ¿no? Muchas veces cuando un joven o un niño me grita por alguna razón, muchas veces no me está gritando a mí, ¿no? A Rodrigo, sino le está gritando a su mamá o su papá, que a lo mejor está sufriendo violencia en su casa y lo que está reaccionando es a eso, porque lo que, como decíamos, es una escalera, ¿no? Esa familia que genera violencia, pues el joven también la va a transmitir esta violencia afuera, incluso se contagia a nosotros y así sigue, ¿no? Es una escalera. La violencia por eso también es simbólica. Esta violencia pues es parte de un sistema integral, ¿no? Como decíamos, y muchas veces son patrones que se reproducen, ¿no? Los jóvenes reproducen patrones de lo que ellos observan en su casa, de lo que observan en lo que ven en la televisión, ¿no? Las telenovelas, lo que escuchan en la música, y lo que hacen es justamente reflejar. Por eso decimos que la escuela es un espejo de nuestra sociedad. En la medida en que nosotros como sociedad y cada uno de nosotros cambiemos de manera individual y de manera conjunta, vamos a lograr justamente cambiar también la situación en los centros educativos. Pero simplemente si nos ponemos a escuchar con atención, por darles un ejemplo, las canciones que escuchan los jóvenes, si nos ponemos a analizar las letras, que por supuesto ellos nunca lo hacen, nada más lo repiten, vamos a ver los mensajes, ¿no?, que tienen esas canciones, ¿no?, las canciones de banda, los narcocorridos. Vamos a ver que a lo que están incitando, pues es justamente a que se genera la violencia, muchas veces violencias a las mujeres, ¿no?, que se mantengan ciertos esquemas como el machismo. Entonces es importante identificar eso para nosotros también, como nosotros a veces también los generamos, ¿no? Vamos a ver esta cita en donde vamos a ver el papel, ¿no?, en este caso de ustedes como docentes. Vamos a ver que dice: educar es una labor modesta y humilde porque produce resultados quizá poco visibles, pero nunca de mayor impacto para un corazón humano a largo plazo, ¿no? La importancia de los maestros, que seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero es real, simplemente pensando en el tiempo que pasan los jóvenes en el centro educativo, ¿no?, que muchas veces están ahí más tiempo y comparten más entre sus compañeros y con sus maestros que con su propia familia, ¿no? Lamentablemente ahora pues las familias, muchas veces los padres de familia se ven forzados a trabajar pues largas jornadas, a veces los dos, el papá o la mamá, o a veces la familia está desintegrada y los jóvenes pues comparten, ¿no?, pasan mucho tiempo en las escuelas, y de ahí que sea importante que la escuela sea centro de formación, no solamente académica, sino en valores universales, ¿no?, en los que se reflejan los derechos humanos. Vamos a ver justamente un video que habla justamente ¿Cuál es el muñeco moreno? de esto. ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este.
¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Las orejas. Sí, nada más.